La Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica les da una cordial bienvenida a este nuevo espacio llamado Conversando con las Personas Autoras. Es un espacio en el que podemos compartir con las personas creadoras de obras académicas vinculadas principalmente con la disciplina ciencias políticas, pero también con otras disciplinas cercanas y con libros que aborden temas multidisciplinarios. En este caso vamos a hablar del libro Las relaciones de Costa Rica en el Medio Oriente y el norte de África, pasado y presente de una relación que se transforma. Los autores son Carlos Cascante Segura y Sergio Moya Mena, que nos acompañan. El profesor Carlos Cascante es profesor catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas. Muchas gracias, Carlos, por participar en esta conversación. A usted, Adrián, por habernos invitado. Tenemos también al otro autor de este libro, profesor Sergio Moya Mena, que es también profesor catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional. Sergio, qué gusto tenerlo por acá. Gracias, Adrián, por esta iniciativa y un saludo pues a vos, al profesor Cascante y a la profesora Valeria Rodríguez. Y en esta conversación participamos conversando precisamente con las personas autoras. La profesora Valeria Rodríguez, que es internacionalista, licenciada en Derecho, profesora en la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Observatorio de la Política Internacional, el OPI. Muchas gracias, Valeria, por participar. Gracias a vos, Adrián, por la invitación y un gusto y un placer para mí estar en esta conversación con los autores de esta obra. La dinámica que hemos planteado es poder dialogar con las personas autoras. Muchas veces, pues, conocemos las personas autoras solo de nombre, al leer una obra y que nos impresiona, de la cual aprendemos, y no siempre tenemos la oportunidad de conocer a sus personas autoras, ¿verdad? Es algo que, bueno, no solo pasa con estudios clásicos, sino, ¿verdad? También con personas autoras más cercanas que no siempre conocemos, pues, su trasfondo o de dónde vienen a veces estas ideas originarias o impulsos, ¿verdad? Para conocer o abordar temas. Entonces, esa es la motivación para hablar con las personas autoras. Y me gustaría darle la palabra a Valeria para iniciar este diálogo. Ok, bueno, quizá tal vez comentar inicialmente el nombre del libro. El libro se titula Las relaciones de Costa Rica con el Medio Oriente y el norte de África, pasado y presente de una relación que se transforma. Y aquí de una manera bastante elocuente los autores llegan a abordar más de 7 décadas de desarrollo histórico de una interacción altamente compleja y con estados de las más diversas complejidades también y características. Y para mí leerlo fue realmente una evidencia de este trabajo de quizá minería de archivos históricos, fuentes de diversos tipos, memorias, publicaciones, pero creo que antes que profundizar tanto sobre la obra, me gustaría también conocer por parte de los autores cuál fue ese proceso de investigación y de recabación de fuentes bibliográficas del más diverso carácter. Me gustaría como un poco también que pudieran profundizar sobre esto y también sobre la estrategia que adoptaron para que el libro fuera realmente de una muy fácil lectura, no solo por la redacción que tiene el mismo libro, sino además el contenido de gráficas, de mapas, de tablas, de contenidos de muy diverso carácter que permiten también para las personas lectoras acercarse de manera más simple y también desde la evidencia y los datos a una relación tan compleja. Entonces, me gustaría sobre todo que empecemos a indagar sobre este proceso de redacción del que quizá las personas lectoras se sienten un poco ajenas porque lo que ven es el resultado, pero que el proceso, me imagino, también fue muy transformador para las propias personas autoras. Carlos, si querés vos iniciás. Gracias, Sergio. Gracias, Valeria.
Bueno, quizá lo primero que hay que decir es cómo inició el libro para entender un proceso un poco largo, porque cuando se trabaja en conjunto siempre es mucho más interesante el trabajo, pero los tiempos de los autores siempre son distintos. Entonces eso es un reto cuando se elabora algo en conjunto. Esto empezó con una solicitud que le hicieron a Sergio desde el Colegio de México, la profesora Marta Tawil, que estaba publicando un libro sobre relaciones de América Latina con el Medio Oriente y le pidió a Sergio pues elaborar un capítulo. Sergio tuvo la amabilidad de incorporarme al proceso y tuvimos, digamos, una primera fase que fue la elaboración de ese capítulo, que es un capítulo de 25 o 30 páginas, ¿verdad, Sergio? No es nada largo, son 25 o 30 páginas, pero cuando lo terminamos de elaborar, quizá mucho a partir de fuentes secundarias, de lo que otros autores habían escrito, una recopilación de eso que ya se había dicho. Pues nos resultó un texto ya muy largo, nos resultó un texto de unas 40 páginas. Pues a Sergio le tocó la ingrata tarea de empezar a recortar. Sergio fue el primero que recortó el texto, pero quedamos con la noción de que eso daba para mucho más. Entonces, lo que hicimos fue retomar un poquito las partes en que estaba dividido el capítulo y empezar a sumarle elementos, ¿verdad? Empezamos a sumarle, bueno, veamos qué dicen las memorias de relaciones exteriores, que aunque es una fuente muy localizable, ha sido poco utilizada en los estudios previos. Quizá el que más la ha utilizado es Jorge Sáenz Carbonell en sus libros de historia. Y empezamos con las memorias. Después, Sergio me enseñó un par de artículos de periódico donde se mencionaban eventos de las relaciones exteriores de Costa Rica con el Medio Oriente. Bueno, entonces agreguémosle un poquito de rastreo de periódicos en fechas importantes. Ya después, con un trabajo que estábamos haciendo, que yo estaba haciendo para el Estado de la Nación, sobre votaciones de Costa Rica en la Asamblea General, surgió la idea, bueno, veamos cómo ha votado Costa Rica en estos temas en la Asamblea General desde que se puede llevar el conteo. Y así sucesivamente le fuimos agregando cosas hasta que el libro se fue haciendo gigantesco. Es decir, es un libro que se sale de nuestras expectativas iniciales. Yo creo que Sergio y yo pensábamos en algo de unas 100 páginas y al final del día aparecían cosas y había que meterlas y todavía una vez publicado el libro aparecen cosas que no metimos, pero siguen apareciendo. Entonces es un proceso así sumativo, ¿verdad? De ir buscando e indagando, pero todo surge, digamos, con dudas iniciales al final del día. Yo creo que habría que agregar que ese primer producto que se publicó efectivamente, editado por la profesora Tawil, se refería a la política contemporánea de Costa Rica hacia Medio Oriente, la política exterior contemporánea, pero no se podían entender, por ejemplo, procesos relativamente recientes, el cambio de la embajada de Jerusalén a Tel Aviv o el reconocimiento del Estado palestino, si no se hacía referencia a lo que fue pues esa relación especial que se tuvo durante tantos años con el Estado de Israel y que por décadas determinó cuál era nuestra aproximación política y diplomática hacia esa zona. Entonces, la posibilidad de ahondar en el tema en el libro nos dio efectivamente pues el espacio para esclarecer cómo se había dado, cómo se había construido esa relación, porque está muy cargada de mitos, ¿verdad? De discursos pues que desde la unilateralidad se plantearon en algún momento, muchas veces al margen de lo que era el interés nacional, pero que pues no habían sido objeto de una revisión académica. Yo creo que el libro cumple ese cometido, pero a la par de darnos cuenta que era necesario ahondar en esa relación especial, pues nos vimos obligados también a considerar pues otros procesos importantes de la política
interna de muchos países de Medio Oriente y de situaciones pues, que fueron importantes en la historia de Medio Oriente a partir de lo que había sido el posicionamiento de Costa Rica. Por ejemplo, las distintas guerras árabe-israelíes, la guerra del Canal de Suez, el derrocamiento del Shah Pahlavi en el año 79. Hubo un trabajo pues, que le correspondió fundamentalmente a Carlos de esclarecer efectivamente cuál había sido nuestro posicionamiento para entender cómo se construía actualmente nuestra aproximación a la región. Y yo creo que tal vez el texto no es absolutamente exhaustivo, pero sí presenta una descripción y un análisis lo más denso posible sobre lo que fue pues nuestro posicionamiento frente a esos temas, ¿verdad? Que correspondían pues evidentemente a asuntos marginales en la formulación de nuestra política exterior, en la cual pues Medio Oriente nunca ha sido una prioridad y seguramente nunca lo va a ser, ¿verdad? Pero que resultaban muy interesantes porque vislumbraban una serie de actitudes y de acciones de nuestros diplomáticos que pues resultaban en muchos sentidos interesantes, pero también pintorescas, ¿verdad? En algunos casos. Y yo creo que eso es parte de lo que el libro incorpora, ¿verdad? Efectivamente, creo que algunas cosas se quedaron por fuera porque, bueno, había que terminar el texto en algún momento, ¿verdad? No podíamos prolongarlo, ¿verdad? Ad infinitum, pero creo que esta es una primera contribución que quizás en el futuro dé para ser ampliada en espacios un poco más específicos. Pienso, por ejemplo, en la relación que se ha construido con el Golfo Pérsico, ¿verdad? Y con muchos países de la región, fundamentalmente Emiratos Árabes, y ahora que hay una expectativa con Arabia Saudí, creo que eso pues daría como para una nueva investigación, que no sé si la vamos a hacer nosotros, pero es algo que queda ahí pendiente. Y yo diría otra cosa adicionalmente, el otro reto es cómo mapear el presente, porque efectivamente es un presente muy cambiante y esa parte, digamos, que Sergio trabajó mucho más, incluso en determinado momento teníamos una duda, bueno, ¿cómo ordenamos esto para que tenga una coherencia que sea fácil de entender para el lector? Porque realmente después del 2006 los cambios fueron mucho más rápidos y las relaciones fueron haciéndose cada vez más amplias, conservando, creo yo, algo muy interesante que es el interés comercial que Costa Rica siempre mantuvo en el Medio Oriente, pese a la relación especial con Israel. Es decir, siempre había una esperanza de tener un comercio bollante y a partir del siglo XXI inversiones constantes del mundo árabe con el cual políticamente pues había separaciones. Entonces son los dos grandes retos, creo yo, del texto, ¿verdad? Cómo tantos datos, hacerlos coherentes para que sea una narrativa que no sea desordenada y especialmente en el tiempo presente, cómo darle algún entendimiento a esto, ¿verdad? Que es al final el gran esfuerzo del análisis, ¿qué está pasando ahora? Creo que hay una gran enseñanza en lo que ustedes han comentado para las personas que quieren escribir un libro o están escribiendo uno y es donde poner ese punto final, ¿verdad? Lo que ustedes mencionaban de siempre habrá acontecimientos, pero hay que decidir dónde termina la obra y dónde termina el abordaje. Es una obra, como ustedes ya han comentado, ambiciosa, no solo geográficamente, que abarca Medio Oriente y Norte de África, temporalmente, el siglo XX, metódicamente, lo que han mencionado de la diversidad de fuentes, tradicionalmente, las tradicionales documentales, pero también los patrones de votación, algo que no se ve en muchos o en los libros de política exterior, tal vez que uno ha leído o está acostumbrado a leer. Algo que a mí me llamó mucho la atención y no les hice justicia en la introducción a ustedes, en sus biografías, fui demasiado sintético, es sus distintas formaciones. Carlos como abogado, internacionalista e historiador, y Sergio como internacionalista y teólogo. Y
me gustaría preguntarles cómo esas distintas disciplinas se reflejan y cómo les ayudaron a construir un libro que quizás un internacionalista o una internacionalista puro o pura no habría llegado al mismo resultado. Bueno, creo que como internacionalista, pues sí, es un tema que definitivamente me interpela, ¿verdad? Porque es muy propio de nuestro saber disciplinar, pues el tema de la política exterior, y pues resultaba muy desafiante, ¿verdad? Profundizar en lo que había sido nuestra relación con esas dos regiones, de Asia y África, por cuanto era muy poco lo que se había reflexionado académicamente. Y pues como teólogo, pues hubo una faceta en la investigación que pues resultaba, digamos que cercana a este saber y que tiene que ver con el justificante, ¿verdad? De por qué se construyó esa relación especial con Israel. Y pues algunos de los forjadores de esa relación especial, pues concretamente Luis Alberto Monge, en menor medida José Figueres Ferrer, pues reconocían, ¿verdad? Que era o que fue en producto de sus lecturas bíblicas. Pues eso nos lleva a un campo en el que no profundizamos en el texto, pero que se refiere a, bueno, cómo las narrativas bíblicas pueden utilizarse para justificar determinadas posiciones políticas o determinadas acciones políticas. Eso está muy vinculado a lo, pues, a lo que han sido los mitos fundacionales del Estado de Israel, pero que en todo caso corresponden a la justificación de por qué se forjó esa relación especial con el Estado de Israel, que en alguna medida determinó nuestra relación con todos los demás espacios políticos de la región. Este no es un tema que se desarrolla con amplitud, pero que sí se menciona, porque de alguna manera había que determinar cuál había sido el origen de ese acercamiento tan particular que se tuvo con el Estado de Israel y cuáles habían sido las tesis que habían fundamentado nuestro posicionamiento. El libro creo que las explica, pero esa es como la parte en la que mi cercanía a la teología se vio como interpelada, ¿verdad? Yo diría que, bueno, Valeria lo entiende tal vez tal como yo. Nuestra facultad de Derecho no se caracteriza por enseñar a la gente a desarrollar amplias capacidades de investigación, parte de la formación del abogado, al menos en mi tiempo no lo era, pero cuando usted está haciendo una investigación histórica, tener formación en derecho le da un plus, que es la facilidad de encontrar las estructuras normativas existentes en determinado momento. Y esa facilidad de encontrar estructuras normativas a partir de la historia y especialmente de los estudios en historia institucional sí son una gran ventaja a la hora de analizar patrones que tienen las instituciones, formas en que se consolidan los comportamientos institucionales. Y por supuesto, el otro gran elemento que yo creo que está de fondo es que la introducción del libro pretende hacer una rápida disertación sobre elementos de teoría de política exterior, que, bueno, los libros en Costa Rica, los que se editan en Costa Rica, a diferencia de los libros que se editan en otros espacios geográficos, muchas veces no tienen introducciones profundas, es decir, tienen nada más introducciones donde se señala, bueno, este libro va a estar dividido de tal forma, se agradece a fulano, sutano y perencejo por su colaboración, pero nosotros queríamos darle a esa introducción un elemento adicional, que era establecer al menos algunos elementos de teoría de política exterior, de las variables para el análisis de política exterior que íbamos a seguir a lo largo del libro. Entonces, por ejemplo, si en la introducción nosotros mencionábamos que un elemento muy importante en la política exterior o en la determinación de los caminos de la política exterior es el factor axiológico, pues claramente ahí, como Sergio lo explica, darle mucho valor a las percepciones que había sobre el Estado de Israel, sobre la creencia de valores comunes entre las élites del recién formado Estado de Israel y los líderes del Partido Liberación Nacional, pues cobraba mucha
mucha importancia. Entonces yo diría que Sergio como yo tenemos la enorme ventaja que ustedes también tienen, Adrián y Valeria, de ser mestizos, en términos de que hemos pasado por varias carreras, y eso al final del día le permite a uno tener, digamos, anteojos más afinados para ver distintas realidades en un mismo evento, cosa que creo que no es tan factible cuando usted, y esto no tiene por qué ser malo, es nada más diferente cuando usted nada más tiene un camino recorrido, cuando usted ha pasado de un lado para otro, que es la tendencia del siglo XXI, pues puede generar, digamos, diversas visiones de un mismo evento de una forma mucho más fácil, creo yo, que si usted no tiene esa multiplicidad de pasiones. Ahora bien, con esto que venimos diciendo y esta multidisciplinaridad, pero también hay otra característica muy importante dentro del libro que para mí es evidente, y es que ustedes adoptan un enfoque multiparadigmático dentro del texto. Entonces, no se casaron con un único enfoque o explicación para entender la política exterior. Por ejemplo, no se casaron con el realismo, con el constructivismo, con la teoría crítica, y de hecho creo que si lo hubieran hecho, quedarían muchas preguntas por responder a lo largo del texto. Por ejemplo, y esto se hace evidente a partir de distintos acontecimientos: la cercanía emocional que tuvieron los líderes entre Costa Rica e Israel, la decisión estratégica de trasladar la embajada, que respondía a una candidatura para el Consejo de Seguridad, el acercamiento a las monarquías del Golfo, que respondía más a relaciones comerciales y de inversiones. ¿Cómo? Eso es algo que me gustaría profundizar. Todo eso fue respondido gracias a esa capacidad multiparadigmática que ustedes adoptaron en este libro. Pero ahora bien, a nivel investigativo y sobre todo metodológico, ¿cómo fue esto posible? Es un poco entender que los eventos siempre son multicausales. A veces existe, creo yo, una falsa idea, y creo que de ahí surgen los mitos históricos, de que todo se debe a una única causa. Y no, creo que la realidad es multicausal. Ya podemos discutir qué causa tiene más peso en esa realidad, pero siempre es multicausal. A partir de ahí, creo que Sergio como yo tenemos la enorme ventaja de que no somos defensores de ninguna teoría. O sea, no tenemos esa pasión que algunos colegas tienen, que yo admiro, que están muy vinculados a una teoría. Nosotros, y creo que esa es la noción original del libro, somos utilitarios de las teorías. Utilizamos las teorías para intentar responder, pero no responder solo a partir de las teorías, sino de los datos. Y eso permite que se pueda establecer que muchas veces los comportamientos, bueno, y aquí hay que decir otra cosa adicional, en el texto original, en el capítulo original para el texto de la profesora Tawil, se nos ponía un reto, que si la política exterior de Costa Rica hacia el Medio Oriente había sido idealista. ¿Y cuál era el otro término que se utilizaba? No era exactamente realista, pero la idea es esa. No sé si Sergio recuerda. Política exterior idealista y política exterior pragmática. Pragmática. El concepto es pragmática, más vinculada con la lógica de un realismo. ¿Ah? Y nosotros elaborando ese primer texto decíamos, es que de nada nos sirve esta división maniquea. Y nosotros le decíamos a la profesora Tawil, es que no se puede explicar el comportamiento ni de una persona ni de una élite a partir del maniqueísmo de que siempre van a ser pragmáticos o siempre van a ser idealistas, traduciéndolo en teoría de la CRI, o idealistas o realistas. Eso no existe en la realidad, y yo creo que nosotros tuvimos el buen tino de utilizar la teoría de la política exterior, que en sus desarrollos de los últimos años ha tendido a ser muy utilitarista de las teorías, para ir creando no categorías sino variables de estudio, es decir, elementos que hay que revisar más que elementos que te dan una explicación dada. Y creo que en eso el libro es claro. El libro dice, ok, vamos a trabajar con 5 grandes variables, los fenómenos, y ahí vamos viendo cuál fenómeno responde más a una u otra variable. Por ejemplo,
una de las variables más importantes de análisis de política exterior es la personalidad del tomador de decisiones. Nosotros en algunos casos, por ejemplo, decimos en el libro, no, es que estamos ante un escenario en el cual el tomador de decisiones es tan poderoso que determina la política exterior. Sus visiones, tanto pragmáticas como idealistas, determinan esa política exterior. Entonces yo creo que ahí estuvo un poco el secreto, un poco de entender la realidad como una situación multivariada e intentar ir explorando esas variables más que decir, somos realistas y vamos a explicar todo esto a partir del realismo, o nos vamos a pegar a la teoría de la dependencia de Cox y todo va a ser dependencia de los Estados Unidos. Entonces creo que por ahí estuvo el secreto, Valeria. No sé si Sergio podría ahondar en eso. Yo creo que efectivamente no fue una preocupación central elaborar la investigación a partir de un determinado enfoque. En el caso de un país como Costa Rica, en el que la formulación de la política exterior no tiene la sofisticación que tiene en otros países, ¿verdad? Y concretamente, en el caso de potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Rusia, pues creo que siempre se queda como debiendo algo, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? Acomodar una trayectoria de política exterior ni en las grandes teorías de las relaciones internacionales, ni en los paradigmas de formulación de política exterior, que esa fue una discusión posterior que tuvimos con Marta Tawil en un trabajo que dio continuidad a ese primer texto que ella editó. Definitivamente, pues el balance de nuestra política exterior hacia Medio Oriente y Norte de África hasta los años 90 del siglo pasado no se explica a partir del realismo. A grandes rasgos no se explica a partir del realismo. Quizás si tuviéramos que encontrar alguna cercanía, pienso que podría ser más bien explicable esa política exterior a partir del constructivismo, ¿verdad? En tanto hay una referencia a narrativas, ¿verdad? A visiones, a identidades presuntamente comunes, a una comunión de determinados valores y otras construcciones sociales, pero no es algo que honestamente trabajamos a fondo en el texto, aunque sí habría sí cabría decir esas dos cosas, ¿verdad? O anotar esas dos cosas. Es a partir de los años de la primera década del siglo presente que pues encontramos como una dosis mayor de realismo, en tanto hay una expectativa de beneficiar el interés nacional, sobre todo en términos comerciales. Y creo que es lo que precisamente ha orientado las dos últimas administraciones. El canciller actual decía en la Asamblea Legislativa hace unas semanas que la única guía de nuestra política exterior en esta administración iba a ser el pragmatismo económico. Y yo creo que es lo que explica cómo se ha dado continuidad a la relación con países como Emiratos Árabes y Arabia Saudí, con quien creo que nos unen muy pocas cosas en términos de cultura política, pero que se ven como potenciales socios comerciales, como potenciales inversores. Y creo pues que eso se acomoda con mucha más claridad dentro de un paradigma con el realismo, ¿verdad? Y creo que es algo que ya ha venido replicándose también en las administraciones pasadas, prácticamente desde la administración Arias, la segunda administración Arias, con lo que pues posiblemente podríamos estar frente a una política ya de Estado, ¿verdad? Que supone que más allá de cuál sea el partido que gobierne, pues es importante priorizar o dar continuidad a esa relación, sobre todo comercial, con países del Golfo, ¿verdad? Y yo insisto aquí en la necesidad futura de que esa relación específica con el Golfo pues vaya a ser trabajada desde la academia también. Sergio tiene varios libros sobre Medio Oriente y escritos sobre política exterior. Carlos tiene también un buen número de publicaciones sobre historia de la política exterior de Costa Rica. Entonces, uno podría
tal vez ingenuamente asumir que, bueno, que conocían los pormenores, pero también sabemos que en las obras hay creación y hay descubrimiento, y sobre todo desde esta perspectiva multidisciplinaria que ustedes han ilustrado. Entonces, quisiera preguntarles, teniendo presente ya el bagaje que ustedes tienen, si hay algo específico que les haya sorprendido, revisando los documentos o las votaciones, ¿hay algún hallazgo particular que ustedes, lo que habían leído antes, no se lo habían imaginado, no lo habían encontrado y que les sorprendió casi como un momento eureka en la construcción del libro? Carlos, yo creo que esos momentos de Eureka creo que están más del lado de lo que vos hallaste. Sí, yo diría las fotos de la colección Facio y las fotos de la colección Oduber, porque el libro tiene una enorme cantidad de fotos y recuerdo cuando estaba haciendo una búsqueda y ni siquiera para el libro en el archivo nacional me salió la colección Facio. Los familiares de don Gonzalo hace como 3, 4 años llevaron al archivo toda la colección de fotos de Gonzalo Facio. Entonces, encontrarse ahí fotos de la época de Facio, de Oduber como presidente, fue en sus visitas a la NESE en los 70, fue realmente espectacular. O en la colección Oduber, encontrarse la visita de Daniel Oduber a un reportaje fotográfico prácticamente de la visita de Daniel Oduber a Israel, pues no dejaron de ser ampliamente sorprendentes, ¿verdad? Encontrarse esos documentos que, gracias al Archivo Nacional de Costa Rica, una institución enorme, Costa Rica, y que la gente conoce poco, de ahí no hubiera sido posible de hallar. Ya otros hallazgos menores, por ejemplo, el rastreo en periódicos de la visita de Gonzalo Facio a Irán, ¿verdad? Sergio y yo habíamos tenido en alguna ocasión la duda de si Costa Rica había establecido relaciones con Irán, y encontrarse ese tipo de cosas, y no solo que se establecieron relaciones, sino la visita y lo que se hizo en la visita y lo que se pretendía, pues no deja de ser muy sorprendente. Es decir, yo creo, y ahí Sergio no me dejará mentir, que el libro fue un constante descubrimiento de sorpresas del pasado. Pero en el presente uno más o menos tiene, si le interesa el tema, más Sergio, como una guía, ¿verdad? Como una observación constante del tema. Pero en el pasado uno no estuvo, entonces encontrar elementos que uno siempre lo sorprenden del pasado, de posiciones de Costa Rica que uno dice, bueno, y aquí decimos que siempre defendemos las mejores causas, pero resulta que no están así, siempre es muy impresionante para el investigador. Yo agregaría también ahí pues dos hallazgos, no protagónicos, pero sí relevantes en este sentido. Pues hemos dicho que la política exterior hacia Medio Oriente y el norte de África ni ha sido ni va a ser una prioridad de nuestros cancilleres, del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en algunos momentos ha habido enfoques muy serios hacia los problemas de Medio Oriente. Cuando hemos estado en el Consejo de Seguridad, en algunas ocasiones, pues ha habido un estudio, yo diría que exhaustivo de las coyunturas, de los intereses que han estado enfrentados en muchas de las crisis de Medio Oriente. Y creo que fue muy interesante en su momento descubrir cuál había sido el posicionamiento de Costa Rica, por ejemplo, frente a la situación del pueblo saharaui, o cuál había sido la posición del país frente a las violaciones a los derechos humanos en Darfur, lo cual nos llevó, por ejemplo, o llevó a nuestro embajador en Naciones Unidas en su momento a un enfrentamiento, un pequeño pleito, ¿verdad?, con el embajador de Sudán, a partir de un posicionamiento a favor de los derechos humanos, del respeto a la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, eso, si creemos que esos son valores importantes, yo creo que eso fue satisfactorio, porque demostraba una visión seria, ¿verdad?, estudiada, leal a principios que pues no es muy común en cuanto a los posicionamientos frente a Medio Oriente, que es lo que mencionaba recién Carlos, ¿verdad?
Es decir, si nuestra aproximación histórica se hubiera fundamentado en estricta adhesión a los principios del derecho internacional público, pues otra habría sido, y muy distinta, nuestra posición frente al problema palestino-israelí, por cierto. Pero en esas dos coyunturas creo que fue muy interesante descubrir que habíamos tenido un posicionamiento no solo leal a los principios del derecho internacional público en esos dos casos, sino también leal a los principios de los derechos humanos. Yo diría algo más también, quizá no de evento puntual, pero siempre es muy interesante desmentir o desmitificar estos discursos de esta es la política, nosotros vamos a ser los que transformemos la política exterior y la transformamos. Esos discursos de modernización inmediata de la política exterior o de cualquier institución, siempre es muy agradable desmentirlos, ¿verdad? Estudiar que los cambios no son tan vertiginosos o tan vinculados con la personalidad del líder como los líderes quieren hacernos pensar, sino que siempre tienen un proceso que se va decantando y que en determinado momento explotan, que es el caso, por ejemplo, del cambio de la política hacia el Medio Oriente. Tradicionalmente se ha dicho que cambió en el 2006 con Oscar Arias, pero en realidad, si nosotros lo logramos datar muy bien en el libro, son cambios que vienen desde la administración Carazo y que durante la década de los 80 hay un claro enfrentamiento de qué hacer con esto, no en un primer lugar de la política exterior porque hay cosas más importantes que debatir, pero que es un cambio más gradual del que nos quisieron plantear en el 2006, diría yo. Entonces, hacer ese tipo de desmitificaciones siempre es muy agradable también. Ahora bien, en línea también con lo que ustedes vienen diciendo, ustedes ponen en evidencia la necesidad de que las políticas públicas, incluida la política exterior, se basen en evidencia y también en una orientación estratégica sobre lo que se decida desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y desde el Poder Ejecutivo. Pero ¿de qué manera la academia puede seguir informando la toma de decisiones relativas a estas dos regiones de interés? Y también de manera compuesta, quizás esta pregunta es otro tema que es evidente que un buen libro es un libro que se plantea muchas y que abre muchas preguntas más de investigación. ¿Cuáles son esas líneas de investigación que ustedes consideran urgentes? En el texto se mencionan en varias ocasiones y extractos del libro sobre cuáles aspectos faltó indagar, pero a ustedes, ¿cuáles les parece urgente y sobre todo de cara a informar la toma de decisiones en política exterior por parte de Costa Rica? Bueno, yo aún insistiría en que hay que observar desde la academia lo que se viene haciendo con relación a los países del Golfo Pérsico, y concretamente a Emiratos Árabes, el Reino de Arabia Saudí y en menor medida Qatar. La relación con Qatar no cumplió las expectativas que se habían construido, ¿verdad? En su momento, cuando se abren embajadas, tanto en Doha como en San José, pero seguimos creyendo que hay un potencial importante en la relación con dos países, concretamente, que son Emiratos Árabes y el Reino de Arabia Saudí, porque son los que tienen una política exterior hacia América Latina más sofisticada, más completa, ¿verdad? Es decir, tienen un esfuerzo de política exterior y comercial y de inversiones muy sólida, ¿verdad? Desde Argentina hasta México, y creo que era una tendencia que había que aprovechar. Y así parece que se ha interpretado desde que se deciden estrechar las relaciones con esos países y abrir embajadas en Abu Dhabi, y ahora que se ha decidido pues abrir una embajada en Riad, una nueva embajada de Costa Rica en la región en Riad. Yo creo que esa es una relación que hay que seguir observando desde la academia, pero no me parece que sea ya el momento como para generar un producto, porque hay todavía mucha tela que cortar, y creo que habría que observar por un periodo un poco más prolongado lo que es la conducción de esta política exterior en función de esperar resultados un poco más tangibles, ¿verdad? En cuanto al beneficio que podría obtener Costa Rica, ¿verdad? Sobre todo en el área de las inversiones. Yo creo que
si se mantienen las tendencias que hemos visto en los últimos 12 años, lo que nos permite decir que posiblemente ya estamos frente a una política de Estado hacia los países del Golfo Pérsico, quizás habría que esperar un par de años más para emitir un juicio un poquito más sustentado, ¿verdad?, en cuanto a esa relación particular con el Golfo Pérsico. Porque hay otras áreas que, si bien en el pasado pues fueron prioritarias, como el conflicto palestino-israelí, pues que es un conflicto que está lamentablemente estancado en cuanto a una vía de solución justa, y que pues en términos de nuestra política exterior se mantienen a grandes rasgos los posicionamientos que se dieron durante la segunda administración de Oscar Arias, ¿verdad? Es decir, el tema del reconocimiento del Estado palestino, el tema de la embajada, pues no han sido decisiones que se hayan revisado en las últimas administraciones. Con muy pocas variaciones, esa aproximación hacia este conflicto se ha mantenido. No vemos factible que se vaya a alterar en el corto o mediano plazo, de manera que ahí no habría que esperar grandes transformaciones. Pero sí, con el tema del Golfo, ¿verdad? Creo que tal vez no con un nivel de urgencia, ¿verdad?, por la razón ya esbozada, ¿verdad?, de que pues es necesaria una observación más prolongada, pero si más que en urgencias pensamos en necesidades, creo que esa sería un área geográfica que habría que investigar con más profundidad. Y creo que a nosotros se nos quedó muchas cosas en el tintero sobre la región, pero que en vista de que estábamos en una dinámica en desarrollo, ¿verdad?, y seguimos en una dinámica en desarrollo, pues había que tomarse más tiempo para juzgar. Sergio lo plantea en términos de la región, yo lo plantearía en términos de las grandes preguntas sobre el análisis de política exterior aplicado a Costa Rica. Yo diría que todavía no tenemos, por ejemplo, una obra o varias obras que analicen cómo se toman decisiones de política exterior en Costa Rica. Es decir, existen algunas hipótesis, ¿verdad?, cuando el ministro se mete mucho con las decisiones del presidente, cuando el presidente se mete mucho en las decisiones. Existen esas ideas, pero no hemos desarrollado obras que nos permitan estudiar realmente cuál es el proceso de toma de decisiones en política exterior en Costa Rica. Es decir, conocemos y estudiamos lo básico en toma de decisiones, como Graham Allison, pero nunca lo hemos aplicado al análisis concreto de la política exterior de Costa Rica, con evidencia empírica. Eso nos falta. Nos falta, por ejemplo, desarrollar todo un análisis del peso de la mujer en la política exterior de Costa Rica. Hoy en día, sin temor a equivocarme, puede ser que me equivoque por un poquito, pero la mayoría de las diplomáticas de carrera costarricense son mujeres, pero no tenemos claridad, digamos, de cómo eso afecta o condiciona la política exterior. Igualmente, creo que en otro tema, los estudios profundos con evidencia de las relaciones con las grandes potencias creo que están en ciernes. Y me refiero, exagero al decirlo, pero creo que es importante señalar esto con evidencia, porque a veces se piensa que hacer análisis de política exterior es opinión, y hacer análisis de política exterior no es opinión. Hacer análisis de política exterior es desarrollar instrumentos de recolección de evidencia que permita establecer ciertas conclusiones. Y eso solo se puede hacer con mucha recolección de data. Nos falta también estudiar la presencia de otros actores en la toma de decisiones. Por ejemplo, cuánto pesa la Asamblea Legislativa en la toma de decisiones en política exterior, grupos que sabemos que influyen, especialmente en los tratados de libre comercio, pero no sabemos cuáles son los mecanismos de influencia. Es decir, aquello que ya hemos empezado a desarrollar en el estudio de la política local, en la política exterior en Costa Rica está en ciernes. Yo creo que esto también es un llamado a los estudiantes que están pensando en tesis, que a veces los estudiantes dicen, no, es que eso ya está muy trillado, ¿qué puedo hacer? En política exterior prácticamente es un espacio abierto a las ideas nuevas en Costa Rica. Entonces creo que eso también tiene que estar por ahí, ¿verdad? Yo sé que nunca el análisis de política exterior o la política exterior va a tener la misma
importancia que, por ejemplo, el análisis económico o el análisis de la política interna o el electoral o la electoral, pero sí creo que nos falta, estamos en ciernes en ese proceso de desarrollo metodológico que nos permita llegar a conclusiones más sólidas cuando hablamos de estos temas. Para finalizar en esta línea de pensar en personas investigadoras, estudiantes, académicas, ¿tendrían algún consejo que quisieran dar a partir de la experiencia de escribir este libro, precisamente a personas que están luchando, ¿verdad?, frente a la página en blanco o revisando esos interminables borradores, ¿verdad? ¿Algún consejo a personas pueden ser cercanas a nuestras carreras, pero no necesariamente, igual en otros temas, a partir de la experiencia exitosa de ustedes de haberle puesto punto final a la obra y publicarla? Bueno, yo quisiera, Carlos, si me lo permitís, pues empezar por recomendar algo que en nuestro caso fue pues de mucha utilidad. Es ser generosos en el mapeo de los factores, de los temas y de las circunstancias que podían tener un interés en el marco de la investigación. Es decir, no es un texto sobre la política de Costa Rica hacia el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, porque no lo es, a pesar de que tiene un carácter, pues, en alguna medida central, ¿verdad?, en la obra, en tanto determina una serie de posicionamientos. Pero creo que el haber sido capaces de involucrar, por ejemplo, no solo los factores o actores tradicionales de la formulación de la política exterior, como son los ministerios o las cancillerías o las jefaturas de Estado, creo que fue interesante lo que recién mencionaba Carlos, de involucrar también lo que sobre Medio Oriente se había dicho o se dice en la Asamblea Legislativa, pero también factores como lo que se decía en la sociedad civil, lo que se decía también en los medios de prensa, ¿verdad? Que Carlos hizo un trabajo muy exhaustivo a la hora de revisar los periódicos de finales de los años 40 para determinar cuál era el estado de la opinión pública respecto a lo que estaba sucediendo en Medio Oriente. Y cómo eso también resulta evidente, por ejemplo, en otras crisis, ¿verdad? Como la guerra por el Canal de Suez, ¿verdad?, en el año 56. Es decir, considerar otro tipo de factores que no siempre están presentes a la hora de analizar académicamente la formulación de una política exterior. Eso nos confrontó a datos muy, muy interesantes, porque no necesariamente reflejaban lo que la política desde la Casa Amarilla, desde la política que se formulaba desde la Casa Amarilla, pues coincidía con estos posicionamientos. Así es que si no estamos enfrentados a deadlines muy, muy rigurosos, ¿verdad?, como fue el caso nuestro, ¿verdad? Es decir, una cosa fue ese primer producto que se hizo para esta obra editada por la colega Tawil, y yo con la que pues, había que enfrentarnos en primer lugar a una delimitación muy rigurosa del texto en cuanto a su extensión. Una vez superado eso, ¿verdad?, pues creo que fue satisfactorio de dejar la posibilidad abierta para encontrar otros enfoques que vinieran a complementar el escenario, ¿verdad? Y yo creo que eso podría ser útil también en futuras investigaciones. Yo diría que depende de la investigación que uno esté haciendo. Si uno está haciendo la tesis y quiere graduarse, usted no va a producir el mejor producto de su vida, ni debe preocuparse por producirlo. Preocúpese por terminar y graduarse, porque a veces los estudiantes pretenden que ese va a ser el mejor producto de su vida. Está haciendo la tesis, el primer producto más o menos serio y grande que está enfrentando. No va a ser el mejor producto de su vida. Ya en el caso de Sergio y yo, que peinamos canas y que ya pasamos por varias tesis con mayor o menor éxito, con mejores o peores recuerdos que siempre se tiene en un proceso de tesis, yo creo que el reto para el investigador es siempre escribir. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces existe la idea de, ok, primero voy a recolectar toda la información y una vez que recolecte toda la información, escribo. Para mí ese es un error. Usted nunca va a saber si tiene toda la información necesaria para escribir lo que usted quiere. Entonces, creo que es más útil hacer una recolección de información y apenas uno siente que tiene una base,
lo suficientemente fuerte, empiece a escribir, que se dará cuenta que le faltan muchas cosas y empezará a investigar otras. Pero el hecho de dejar la página vacía, de dejar el síndrome de la página en blanco, que es un síndrome que lo mencionaba Adrián, que es siempre muy peligroso, hay que dejarla lo más rápido posible. Ya cuando usted escribió un párrafo, ya la página no está en blanco, entonces ya es más fácil continuar, porque siempre es continuar. Y ahí usted va viendo las necesidades y nos pasa a todos. Bueno, que aquí nos falta reforzar esto, bueno, voy a buscar de esto. Nos falta buscar alguna evidencia de esto, bueno, vamos a buscar. Pero una vez que uno empieza a escribir, eso es lo que yo a veces percibo con algunos colegas, que esperan que el mundo sea perfecto, que la base de datos sea perfecta, para empezar a escribir. Y a veces eso es enemigo de producir. Ya después viene el momento en que uno perfecciona, que uno se da cuenta de errores. Por ejemplo, cuando uno empieza a escribir y tiene una base de datos en la cual se está basando para escribir, al escribir uno se da cuenta de los faltantes de la base de datos. Generalmente no se va a dar cuenta antes. Entonces, digamos, esa técnica a mí me parece que es útil para los que empiezan a dedicarse a estas lides de trabajar. Y siempre saber, como decía Sergio, bueno, aquí no es que no tuviéramos un deadline, pero nuestra casa editora, que en este caso fue la editorial de la Universidad Nacional, a la que le estamos muy agradecidos, porque nos sacó una edición muy pulida, muy, muy agradable. Sí nos puso un deadline, ¿verdad? Si no se publiquen, si no lo entregan en esta fecha, no sale este año. Y a veces ese es un buen llamado de atención para que usted diga, hasta aquí llegamos, publiquemos, y después en una segunda edición completamos lo que nos haga falta. A veces esos deadlines también son muy importantes para sacarlo a uno de la zona de confort, de que puede seguir investigando por siempre para sacar un producto. Muy importante, ya que menciona la editorial de la Universidad Nacional, que las personas que ven este conversatorio sepan dónde pueden conseguir el libro. Está disponible en la página web de la editorial de la Universidad Nacional y lo pueden también comprar en la librería de la Universidad de Costa Rica y acceder, me imagino, en bibliotecas de las mismas universidades. Agradezco mucho a los profesores Sergio Moya y Carlos Cascante, autores de esta obra de las relaciones de Costa Rica con el Medio Oriente y el norte de África, pasado y presente de una relación que se transforma. Agradezco a la profesora Valeria Rodríguez, que nos acompañó en este diálogo. Y esta fue una edición del espacio Conversando con las personas autoras, un espacio de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Y les invitamos y les esperamos en el siguiente espacio, este diálogo Conversando con las personas autoras.